El antiguo imperio ruso se regía bajo un régimen zarista, autocrático y represivo desde hacía 3 siglos, cuando en 1613 se instauró en el país la dinastía Romanov. La abolición de la servidumbre promulgada en 1861 por parte del zar hizo que los antiguos siervos se desplazaran a las ciudades, convirtiéndose así en mano de obra industrial. La ineficacia de la monarquía absoluta se reflejó de forma abrupta cuando Japón derrotó en 1905 a la que aún se consideraba una gran potencia europea. Se convocó una manifestación en Petersburgo para exigir reformas al zar Nicolás II, siendo esta duramente reprimida en lo que se conoce como el Domingo Sangriento, el cual puso en evidencia la inestabilidad de las bases en que se sustentaba este país. Estos trabajadores y campesinos formaron los primeros órganos de poder independiente de la tutela del Estado de los soviets. Las reformas de Sergei White favorecieron una intensa industrialización en unos pocos núcleos industriales urbanos y el nacimiento de un proletariado pobre y combativo. Diversos grupos clandestinos luchaban contra la monarquía rusa, entre ellos se destacaba un pequeño grupo de marxistas revolucionarios dirigidos por Lenin. Conocidos como los bolcheviques, representaban una visión radical del marxismo con la disciplina propia de una organización clandestina. A esto se le unió la impopularidad del zar Nicolás II, que era considerado por la población como el responsable máximo de la catástrofe de la guerra. Las bases del marxismo eran el socialismo, que se oponía 100% a los ideales del capitalismo, y su principal objetivo era vivir en una sociedad sin clase para evitar injusticias del más poderoso, y el comunismo, que se basa en que los recursos y medios de producción de la nación pertenezcan a la comunidad y no para los individuos, y el reparto equitativo de todo el trabajo en función de la habilidad y de todos los beneficios en función de las necesidades. La situación terminó por estallar en marzo de 1917. Las protestas espontáneas de la población de Petrogrado, actual San Petersburgo, derivaron en una gran protesta revolucionaria. En muy pocos días, la autocracia zarista se derrumbó. Dos poderes contrapuestos, el gobierno provisional liberal burgués y los soviets de obreros y soldados, pelearon por el poder en los meses posteriores. El gobierno provisional quedó en manos de Alexander Kerensky, un socialista revolucionario que mantuvo su compromiso con el Entente en la guerra. Solo los bolcheviques parecían tener la respuesta a la crisis general. Su eslogan era muy simple: paz, tierra y pan. Lenin se decidió a actuar. Su partido controlaba en ese momento el soviet de Petrogrado y Trotsky, el otro gran líder bolchevique. Dio la orden de asaltar el pueblo de la Guardia Roja, una milicia de soldados revolucionarios controlada por el partido de Lenin. El golpe de estado del 7 de noviembre fue todo un éxito. El gobierno provisional fue destituido y sus miembros huyeron y fueron arrestados. Lenin se puso al frente de un gobierno de comisarios del pueblo. El Congreso de los Soviets reunido en aquel momento decidió apoyar el golpe de estado y aceptar el nuevo gobierno. El nuevo ejecutivo aprobó 2 decretos, con los que buscaba el apoyo de las clases trabajadoras. Decreto de la paz, en el que se proponía a todos los contendientes una inmediata paz sin anexiones ni reparaciones. Decreto de la tierra, estableciendo la expropiación de los terratenientes y el reparto de la tierra entre los campesinos. Los bolcheviques solo consiguieron 1/4 de los diputados en una asamblea donde los socialistas revolucionarios eran mayoritarios. La Guardia Roja disolvió la asamblea el 5 de enero de 1919. En adelante, el gobierno de Lenin basó la legitimidad de su gobierno en los soviets controlados por los bolcheviques. Desde un principio, los comunistas fueron estableciendo las bases de la dictadura. Inmediatamente después de llegar al poder, el gobierno comunista tuvo que hacer frente a un ataque militar generalizado. El Ejército Blanco, una coalición de todos los opositores del bolchevismo, en la que predominaron diversos generales zaristas, fuerzas de la Entente, británicas, francesas, norteamericanas, japonesas, enviadas con la esperanza de derrocar a los comunistas y conseguir a que Rusia volviera a la lucha contra los imperios centrales. El gobierno bolchevique tuvo que tomar medidas extraordinarias. León Trotsky se puso al frente del Ejército Rojo. A la vez que en Rusia estallaba la guerra civil, la guerra mundial entraba en su última fase. Para hacer frente al conflicto interno, Lenin tuvo que plegarse a los imperios centrales. Acabada la Gran Guerra, el Ejército Rojo centró todas sus energías en derrotar al Ejército Blanco. Finalmente, en 1921, los comunistas pudieron proclamar su triunfo en la Guerra Civil. Al año siguiente nació la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. La Rusia surgida de la Guerra Civil era un país destrozado y hambriento. La respuesta del gobierno comunista fue un giro importante en la política económica, la NEP. En marzo de 1921 se inició la nueva política económica, que se mantuvo en vigor hasta 1928. Las nuevas directrices económicas autorizaban a los campesinos a vender su producción a particulares o a organismos estatales.
La reducción del gasto estatal y el aumento de los impuestos también contribuyeron a la estabilización de los precios. La economía había disminuido su apertura al exterior. En esas condiciones, la industrialización debería transcurrir por vías no transitadas con anterioridad. Tras el fracaso del comunismo de guerra, la NEP permitió la recuperación económica del país. Lenin, sin embargo, no pudo verlo. Tras sufrir un atentado en 1918, su salud se deterioró y murió en enero de 1924. La lucha por su sucesión entre los dirigentes bolcheviques se saldó con el triunfo de Stalin. Trotsky, su principal oponente, tuvo que abandonar el país.